Y hablando de sentirse como docente de educación infantil, es clave, ¿no? ¿Dónde te puedes sentir más docente de educación infantil en la oposición? Pues en la programación. Vamos a hablar, si te parece, Mm. para acabar a nivel de programación, que es un poquito siguiendo la dinámica. Si yo me hago bueno en supuestos prácticos, también me va a salir una buena programación al respecto. Los criterios de programación didáctica son bastante generales, porque ya teniendo un decreto que nos insta a seguirlo tanto, pues va a ser fácil. Pero sí que quiero destacar, si te parece, un poquito a nivel de unidad didáctica y luego tú ya me complementas, pues bueno, tenemos Vale. que prácticamente un 20% está enfocado a habilidades comunicativas. Entonces aquí vemos que tengo que comunicar bien, tengo que ser capaz de secuestrar la atención durante la hora que esté delante del tribunal, tengo que saber presentar los materiales, que muchas veces es, ¿qué materiales llevo? No es tanto cuántos materiales, sino es pensar el material, cómo favorece la inclusión, cómo facilita la evaluación, cómo se lo voy a explicar al tribunal para que él, de forma egoísta, vea que ese material lo puede llevar mañana en su aula y diga, ostras, es que me está siendo útil esta opositora y si eres útil, pues te va a poner más nota. Pero lo dicho, es fundamental que la comunicación esté muy bien enmarcada. Otro 10%, pues entra en el marco normativo de Castilla y León y sí que lo entiendo, porque en otras comunidades quizá no le ponen tanto hincapié o no dan tanta nota al marco normativo, pero como está tan bien estipulado a nivel metodológico, a nivel de evaluación y todas las progresiones de situaciones de aprendizaje, si yo lo sigo voy a tener muchísimo ganado. Y luego, bueno, nos habla de los elementos de currículum que tiene que tener, acorde al decreto, que hay un 30%. Nos habla de estructura de sesiones y progresión de tareas. Esa progresión es clave. Aquí no vales, te suelto una lista de actividades bonitas que cojo de Instagram. Ay, qué chulo este trabajo por rincones, pero si el trabajo por rincones no lleva a ningún sitio, no se da ese aprendizaje muy conectado con la finalidad de etapa de infantil, no va a ir a ningún sitio. 25% estrategias metodológicas motivadoras e innovadoras. Aparece otra palabra que es redundante a lo largo de los criterios, que es la organización. Hasta 4 veces aparece aquí en la unidad didáctica, entonces que se vea una adecuada organización, ¿no? Porque en infantil, ¿qué nos encontramos? Pues bastante caos en clase, ¿no? Como no tengamos ahí Sí, las rutinas, las total. normas bien estipuladas, va a ser muy complicado. El punto de atención a la diversidad. Y por último, que enriqueces esa unidad didáctica con recursos didácticos, con referencias bibliográficas y con esa utilización de las normas con rigor y pertenencia. Entonces, aquí de nuevo, como siempre decimos, la programación tiene que estar diseñada para ser expuesta, tiene que cumplir con convocatoria y con el decreto de manera súper explícita para que el tribunal nos valore en positivo y sobre todo tenemos que pensar continuamente en la exposición, porque ahí va a estar la nota. Si no es el 90%, va a ser el 100% de nuestra nota. Depende del discurso, que se lo hagamos práctico y que se lo hagamos útil a esas 5 docentes que van a estar delante de nosotros. Sí, Diego, estoy totalmente de acuerdo y además en Castilla y León vuelvo a comentar el aspecto del contexto, que aquí es verdad que tenemos aulas o pues, centros rurales agrupados que se trabaja de otra manera realmente. Entonces, Rápidamente te cuento que tengo una gran noticia. Hemos abierto las plazas de la preparación 2026-2027. Si quieres entender cómo preparamos, cómo te acompañamos para que consigas la plaza en tiempo récord, en el comentario fijado puedes recibir información sin compromiso. Te enviaremos, de hecho, nuestro dossier en exclusiva donde verás cómo preparamos el tema, cómo hacemos que estudies mejor, cómo preparamos la exposición, la programación, los supuestos prácticos, las clases cómo son tremendamente prácticas, cómo si curras nosotros trabajamos, la cantidad de simulacros y supuestos prácticos que vas a hacer y lo más importante, los modelos resueltos que vas a encontrar tanto de supuestos como de programación y como de exposición. Así que en el comentario fijado lo tienes todo. Si reservas ya tu plaza de primaria o infantil, te tengo que decir que te ahorras la matrícula de 75 euros. a lo mejor que lleves una programación muy específica de Castilla y León, en el que pueda haber algunas aulas unitarias o que tu colegio esté contextualizado en un CRA, eso también les va a hacer darse cuenta al tribunal pues que realmente has hecho una propuesta para Castilla y León y no para otra comunidad. Eso muy importante. Y el documento que se hace físico, como decía Diego, es
primordial que se haga pensando en lo que vamos a hacer después y tener muchísima presencia a lo largo por ejemplo, de las unidades didácticas, de plantear situaciones en infantiles, que lo he dicho antes, pero es que es muy importante. Situaciones de aprendizaje reales, de los niños, del día a día, de cómo vamos a trabajar el huerto, el entorno cercano, especialmente aquellos contextos rurales en el que los niños están en un pueblo y podemos hacer una salida específica a una granja a ver los pollos o las vacas y ver cómo le sacan la leche. No sé, o sea, experiencias que a lo mejor en otras comunidades no se pueden llevar a cabo porque no es posible y aquí sí. Entonces, esto creo que hay que crearle como una especial relevancia para que el tribunal conecte realmente con lo que ellos viven en el aula del día a día, con lo que tú le estás presentando. Y luego creo que al final, lo que ha dicho Diego, la presentación de la programación es lo más importante y aquí tenemos que dar esa sensación de docente, de que controlamos, de que transmitimos lo que estamos diciendo de una manera real y que todas las actividades y las propuestas que les vamos a indicar están conectados con nosotros, con nuestra manera de cómo somos dentro del aula y que ellos lo vean realmente. Y eso es algo que vamos a trabajar muchísimo en la academia, porque no solo es el documento, sino cómo vas a contar todo lo que has hecho dentro del documento y en la unidad didáctica. Y es muy importante porque es lo que va a darte la plaza y la nota alta, no hay otra. No hay otra, no hay otra. Una buena preparación en el momento en el que estamos. Exige eso, exige que sean clases muy prácticas, clases donde se vea qué pasa en el aula, clases donde percibas que cada vez eres un poquito mejor docente. ¿Y cómo soy un poquito mejor docente? Tengo más herramientas, tengo más recursos para lo que me pueda encontrar. Tengo un alumno TEA, tengo una alumna con dificultades motrices, tengo un alumno que no sabe desarrollarse, tengo una alumna que no tiene ningún tipo de orden en casa. Pues cuanta más herramientas, más mejores soluciones en la oposición, porque la oposición es eso, tú te estás preparando durante mucho tiempo para que en un ratito le demuestres al tribunal todo lo que sabes y para eso, cuanto más recursos, más entrenamiento preciso de lo que te vas a encontrar, más fácil va a ser solucionarlo todo. Si te parece, Patri, para acabar, voy a decir yo 5 consejos que tengo para que la opositora que empiece ahora no se pierda y pueda optar a esa Ujú. plaza y luego tú complementas y ya lo dejamos por aquí, que Vale. espero de corazón que a la gente le haya aportado. Mirad, yo me encuentro, llevo ya desde 2018 preparando y me encuentro mucha opositora que ahora lo quiere hacer todo en estos meses de verano, incluso cuando empieza en septiembre, quiere ponerse ya 8 horas, quiere todos los temas, quiere todos los supuestos prácticos y creo que no tiene ningún tipo de sentido porque lo primero es, y este es el primer consejo, es que aprendas las reglas del juego, de a lo que te enfrentas, porque de esta forma vas a poder sonar mucho más creativa y vas a poder solucionar todo lo que te pidan. Aquí entraría que te puedas aprender o puedas comprender muy bien la legislación, el decreto del que hemos hablado, en este caso en concreto, que entienda las reglas del juego, pues en el caso de Castilla y León es leído, en el caso de Castilla y León tienes también los criterios de otros años para saber lo que te pueden preguntar, tienes las orientaciones metodológicas, tienes la progresión en cuanto a las situaciones de aprendizaje, eso es la base, porque sin eso te vas a perder y el tribunal no te va a valorar positivamente. Y luego empezaría a fijarme, en vez de decir yo quiero el 10 y poner el foco en el 10, voy a poner el foco en las habilidades que me pueden dar ese 10 y luego ya veremos la nota que tengo por el camino. Entonces, tengo dos habilidades centrales. El 50% de mi nota depende de la expresión escrita, aunque lo lea, depende de que me exprese bien escritamente y también que lo lea bien, y el 50% restante depende de la exposición oral. Entonces, en una preparación de una oposición de infantil, en los 10 meses tengo que acabar siendo mejor comunicadora, tengo que acabar expresándome mucho mejor, porque eso me va a permitir que el tribunal compre mi propuesta y se quede conmigo. Y luego, dos aspectos fundamentales. Voy a estar mucho tiempo delante del papel, entonces necesito estudiar de manera eficiente para no regalar ningún minuto. Aquí entraría todo lo que tiene que ver con técnicas de estudio basadas en evidencia, que ahí es clara la evidencia, la práctica espaciada, la práctica entrelazada, el recuerdo, el repaso activo, el active recall. Entonces, todo eso obviamente lo tenemos en la academia. Para que os hagáis una idea, nosotros os damos una planificación cuando entréis de estudio y vais a saber cada semana qué tema estudiar, pero no qué tema, el tema 25, sí, sí, con qué técnica cada
cada día qué apartado estudiar, cómo repasar la recta final, cómo tener semanas de rescate, es clave para no regalar tu tiempo. Y por último, lo que hemos dicho, que cada semanita, durante las 40 semanas más o menos que dura la preparación, seas mejor en gestión de aula, seas mejor en metodologías activas, seas mejor en evaluación, seas mejor en inclusión, porque eso te permite sonar más realista y que el tribunal compre tu propuesta.